onda P en ABL. ¿Positiva o negativa? Negativa, ¿por qué? Porque apunta a la cola del vector. Ya. ABL. Carlos. Positiva. ¿Por qué va a ser positiva? Ya. En ABL puede ser positiva o negativa porque puede mirar la cola o la cabeza del vector. ABF. Juan. Positiva, ¿por qué? Porque mira la cabeza. Perfecto. Entonces, ya sus compañeros han definido en las derivaciones unipolares cómo está la onda P. Ahora, en D1, Sofía, la onda P va a ser positiva o negativa. D1, aquí es D1. D1 lo divides. Mira, dame un segundo. D1, divides una mitad, en mitad del triángulo. Esta mitad es positiva y esta es negativa. ¿Qué sería el D1? ¿Positiva o negativa? Positiva, ¿sí? Porque cae en la mitad positiva de D1. Luciana, D3. ¿Sería positivo o negativo la onda P? Positiva. Igualmente, D3 lo divides. Una mitad superior negativa y una mitad inferior positiva. Entonces la cabeza cae igual, positiva. A ver. Nisi, D2. ¿Sería positiva o negativa la onda P? ¿Perdón? Mira, D2 se divide. Superior sería positivo, inferior negativo. ¿Qué sería? Positivo. Porque la cabeza cae en la parte positiva de D2. D1, D2 y D3, la onda P es positiva. ¿Está bien? ¿Sí? Las tres derivaciones unipolares de 1, de 2 y de 3 siempre va a ser positivo. Ahora en el plano horizontal, entonces el vector cae, va de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos las derivaciones torácicas o vectoriales que va de B1 hasta B6. Algo. B1, B2. La onda P, ¿cómo estaría? Positiva o negativa, porque puede mirar tanto la cola del vector como la cabeza del vector. Valentina. B3, B4, B5, B6, ¿cómo estaría la onda P? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Por qué? Porque mira la cabeza del vector. Están más cercanas a la cabeza del vector. Entonces, las ondas P de B3 a B6 son positivas. Entonces, con eso hemos resumido todo lo que corresponde a despolarización de las aurículas. Lucero, ¿qué puede decir la repolarización de aurículas? ¿Dónde identifico la onda de repolarización? ¿Dónde lo ves? ¿O no se identifica? No está por identificar porque esta parte de la QRS. El complejo QRS se podría decir que tapa la repolarización de una aurícula. Por lo tanto, no lo voy a identificar ni a identificar. ¿Está bien, Álvaro? Nada más. Valentina. Fernández. Despolarización de los científicos. Tenemos tres vectores. ¿Cuáles serían? El vector 1, ¿a quién corresponde? Vector septal. El 2,
Y el 3, basal. Perfecto. Dicho todo esto, vamos primero con las derivaciones unipolares. Dana, a ver. A ver. Mira, Positiva. La segunda onda no negativa, la tercera onda positiva. Entonces, aquí el vector ventricular dibuja una onda positiva, perdón, el septal una onda positiva, el ventricular negativa y el septal una onda basal, positiva. Perfecto. Luz Segovia. A ver, ¿cómo vemos el vector septal? Ya. Exacto. Entonces, aquí vamos a decir, como dice su compañera, el vector septal da una onda negativa, el basal positiva y no registra al vector ventricular. ABF. Ya. Ventricular, porque está alejado del brazo izquierdo. ¿Ya? ABL registra el brazo izquierdo. El electrodo va a este lado, no identifica al vector ventricular, que va hacia aquí en este caso, frontal iría de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, no lo lee. Ya, por eso es. El ABF. Juan. Vector ventricular. Es Jesús. Perdón, Jesús. Vector ventricular. Perdón, septal positivo. Ventricular y basal negativo. Así como está la figura. Ahora, P1, Carlos. Negativo. ¿Cuál? El septal sería negativo. El ventricular. El ventricular sería positivo. Y el basal sería negativo. Negativo. Perfecto. Usted. D2. Perdón, D2. Es negativo. Septal, negativo. Y el ventricular es positivo y el basal negativo. Perfecto. Y por último, D3, su compañera, ¿verdad? Septal es positivo, el ventricular es positivo y el basal es negativo. Entonces, ya hemos visto cómo se despolarizan los ventrículos en el plano frontal. Ahora, la despolarización en el plano anterior-posterior, horizontal, como vemos aquí, igualmente tiene los tres vectores, pero como dijimos, el vector 1, el septal, no lo registra aquí porque tiene una cabeza muy pequeña. Entonces, lo que va a registrar es el vector 2, el ventricular, y el vector 3, el basal. Andrés, ¿qué puedes observar en la onda E de B1 a B6? ¿Qué características tiene? Que vos lo puedes identificar en todos los electrocardiogramas normales que ves. ¿Y me explicas por qué? Aquí tienes la onda L y aquí la onda S.
CD positivo, S negativo. ¿Qué característica tiene? Va creciendo. Como ves, B1, B2 es pequeña. B3 ya casi del mismo tamaño y ya a partir de B4 es mayor. ¿Y esto por qué se debe, Andrés? ¿Perdón? Exacto. Como dice Álvaro, B1 y B2 está alejada de la cabeza del vector ventricular, por eso registra una onda pequeña. En cambio, B3 ya está más cerca, por lo tanto la onda se registra más positiva. Y B4, B5, B6 ya hasta más cerca de la cabeza, la onda L es más, tiene mayor amplitud. Lo contrario pasa en la onda S, la cual registra la cola del vector basal. Y por lo tanto, B1 y B2 van a estar más cerca. Por eso es más negativa y tiene una mayor amplitud. Y mientras va avanzando, B3, B4, B5, B6 se va alejando. Por lo tanto, el registro se hace la amplitud es más pequeña, es menos negativa. ¿Ya? Porque es importante que ustedes puedan reconocer esto, porque después nosotros vamos a sacar, mediante esto, si hay crecimiento ventricular izquierdo o crecimiento ventricular derecho. Mediante, hay una forma que se llama zócalo niótico. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a poder ver si hay un crecimiento del ventrículo izquierdo y el crecimiento del ventrículo derecho. Pero eso lo veremos luego. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Algo que no esté claro? Por si acaso, en algunos libros, aquí apenas se ve, vemos una onda Q pequeña. Entonces, en B6 sí se puede registrar la cabeza del vector septal. Por eso te va a dar una onda Q pequeña. Repolarización. Cuando hablamos de repolarización, Maylene, usted Maylene, ¿no? ¿De qué onda estamos hablando? Repolarización. ¿De qué onda estoy hablando del electrocardiograma? ¿Onda? Bueno, onda T. Siempre que yo hablo de repolarización estoy hablando de la onda T. Entonces aquí tengo igual mi vector de la repolarización. Albert, ¿dónde se inicia la repolarización? En el corazón. ¿A qué nivel? ¿Dónde? No, ciudad. ¿Qué dice Juan? ¿Dónde se inicia la repolarización? Albert dice no, sin usar. Jesús. Clara. ¿Dónde se inicia la repolarización? Es que no estoy partiendo. No. En el epicardio. ¿Se acuerdan cuando hablamos que por qué se inicia el epicardio? ¿Por qué era? ¿Dónde colapsaba? En el endocardio. Cuando se llenan los vesículos de sangre, se colapsan el endocardio. Por tanto, los vasos sanguíneos también se colapsan. Hay menor sangre, hay un periodo de isquemia, y es por eso que se tiene que iniciar la repolarización en el epicardio. Entonces, dicho todo esto, aquí tenemos al vector de la repolarización. Ahora, entonces, primero lo vamos a hacer en el plano frontal, donde tenemos tenemos ABL, ABF y D1, D2 y D3. Valentina, a ver, va a ser
positiva o negativa la onda T? Negativa, ¿por qué? Porque apunta a la cola del vector. Perfecto. Entonces, en ABR, la onda T siempre va a ser negativa. Claro. Valentina Rosa. ABR va a ser positivo o negativo. ¿Qué está más cerca? ¿La cabeza o la cola? Yo te diría que aquí está más cerca la cabeza. Entonces, ¿cuál sería? ¿Sería negativo o positivo? Entonces la onda T es positiva en AB. Muy bien. AB va a ser positivo o negativo. ¿Por qué? Entonces, en AB siempre va a ser positiva la onda T porque se acerca a la cabeza. ¿Listo? Ahora, de 1. Cristian. ¿Va a ser positivo o negativo? ¿Por qué positiva? Porque cae en el lado positivo de 1. Siempre que vean las derivaciones de 1, de 2, de 3, tienen que ver que el triángulo se divide en una mitad positiva y una mitad negativa. Entonces, en este caso, cae en la mitad positiva de 1. Arturo, de 2, ¿cree mitad positiva o mitad negativa? Entonces, de 2 siempre va a ser positiva la onda T. Listo. De 3, mitad positiva o mitad negativa. ¿Perdón? Positiva. Yo te diría que cae en la mitad positiva de 3. Entonces, resumiendo, en D1, D2, D3, onda T siempre es positiva. ¿Listo? Ahora, si lo quieren ver, aquí tengo D1, es positiva, prefiero. D2 también es positiva. Y D3, igual podemos ver que es positiva. A ver, fíjense, onda T negativas. Siempre son onda T negativas. A ver, como dijimos, positivas. Y AB igual, onda T siempre son positivas. B1. Es todo B1. Entonces, igual en este plano frontal o anterior posterior, tenemos las vectoriales que van de B1 a B6. Entonces, en B1 y B2 la onda T es variable, puede ser positiva o negativa. Alfredo, ¿por qué va a ser esto? ¿Por qué pueden ser positivas o negativas las ondas T? Porque en B1 y B2 puede ver tanto la cabeza como la cola. Por eso. Ahora, de B3 a B6, la onda T es positiva. Lucero, ¿por qué va a ser esto? ¿Por qué la onda T va a ser positiva de B3 a B6? ¿No? Matías, ¿qué dice? ¿Por qué B3, de B3 a B6 va a ser positiva la onda T? ¿Por qué? Lucero, ¿por qué? Porque de B3 como ves aquí a B6 está más cerca de la cabeza. Y siempre que está la cabeza cerca, va a marcar ondas T positivas. ¿Estamos? Dígame. Tanto B1 como B2 pueden ser positivo y negativo. Sí, porque están más alejados y pueden ver la cola o la cabeza. Por eso va a ser, pues la onda T puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Está claro? ¿Se entiende, Mariana? ¿Está bien? ¿Hay alguna duda? Entonces, vamos a ver, miren, en B1, aquí, la onda T es negativa. ¿Por qué? Seguramente porque el vector está mirando la cola del vector de la repolarización.
En cambio aquí D2, la onda T es positiva, porque está mirando la cabeza. Luego tengo D3, que es, no se ve muy bien, pero es positiva. B4 se ve mucho mejor, siempre es positiva, lo mismo que B5 y lo mismo que B6. Entonces, ya hemos visto lo que es despolarización y repolarización, tanto de las aurículas como los ventrículos. ¿Hay alguna duda sobre esto? Si ustedes lo hacen con los gráficos, es mucho más sencillo, mucho más fácil. ¿Qué me interesa a mí cuando ustedes vayan a ver un electrocardiograma? ¿Qué se tiene que fijar? A ver, las ondas T son negativas, las ondas T también son negativas, siempre. ¿Ya? Y luego, ¿qué tiene que fijarse? Para que sea un ritmo sinusal, onda P. Entonces, tienen que ver de 1, de 2, de 3, que ahí ya onda P, lo mismo que de B1 a B6. Pero, aquí va, la mejor derivación donde ustedes pueden verificar que haya la onda P es D2. Por eso, todos los electrocardiogramas que uno hace tienen un D2 largo. Esto se llama D2 largo. Los médicos, cuando ustedes estén haciendo su internado, les van a mandar a hacer un electro, pero ellos no le van a decir nada. Y si usted lleva el electro y solo ha dicho esto, no le van a hacer el electro. Siempre tienen que hacer un D2 largo. Hay electrocardiógrafos que uno tiene que programar, otros ya son automáticos. ¿Ya? Pero siempre tiene que haber un D2 largo. ¿Por qué? Siempre voy a identificar la onda P para saber que es un ritmo sinusal. Igualmente el QRS se verifica muy bien el QRS, lo mismo que la onda T. Entonces, esto sería mi conclusión para leer un electrocardiograma. Ahora, ya hemos visto todas las características, ahora vamos a ver la lectura del electrocardiograma. Entonces, yo tengo un electrocardiograma, le paso a usted, ¿qué es lo primero que tiene que ver? El ritmo. O sea, ¿qué quiere decir? Si es regular o irregular. Luego tengo que ver la frecuencia. Yo puedo sacar la frecuencia cardíaca con el electrocardiograma. Ahora lo vamos a hacer eso. ¿Qué más tengo que ver? El eje eléctrico. ¿Ya? O sea, el eje eléctrico, ¿cómo se dirige? Si es inferior izquierdo, inferior derecho, superior izquierdo, ya vamos a ver eso. ¿Ya? ¿Cómo se determina eso? Y muy importante igual el intervalo PL. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí voy a analizar si hay bloqueos auriculoventriculares. Los bloqueos auriculoventriculares primero, segundo, tercer grado. Y las características del QRS, del segmento ST, de la onda T. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que saber hacer como médicos de pregrado. Ahora, el médico que no sabe leer un electrocardiograma, les podría decir que es un analfabeto. Entonces, ustedes tienen que saber leer un electrocardiograma. Entonces, ¿qué vamos a ver primero? Tengo que, si analizo el ritmo, lo primero que tengo que ver que es un ritmo sinusal. ¿Cómo voy a analizar esto, Sofía? La onda P. ¿Y en qué derivación la vas a ver mejor? En D2. Entonces, la onda P siempre la tengo que ver, como vemos aquí, en D2. La onda P siempre tiene estar precediendo a un complejo QRS. Luego, ¿qué más tengo que ver? La ley de Beethoven. ¿Qué me dice la ley de Beethoven? Que D2 es igual a la suma de D1 y D3. Entonces, ¿cómo hago esto?
E de 1, esto se verifica mediante el Q, que es y esta es. Entonces, yo voy a los cuadraditos pequeños del electrocardiograma, por ejemplo, y póngale que aquí esta tiene dos cuadraditos pequeños. Entonces, dos. Igual cuánto es 1, 2, 3, 4. Póngale que tiene 5 cuadraditos pequeños. Entonces, este tiene 5. Esta es positiva y esta es negativa. ¿Cuánto sería el resultado aquí? Más 3. Ahora, igualmente, lo negativo, póngale que aquí tiene 2, aquí tiene 2. Aquí tiene más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tendría menos 2 más 7 más menos 2. ¿Cuánto sería el resultado? más 3. Más 3. Entonces, si sumo de 1 más de 2, me da más 6. ¿Ya? Entonces yo tengo que ir a verificar, a ver, 2. Entonces el de 2 menos 2 cuadraditos, menos 2 cuadraditos. Y aquí tiene 10 cuadraditos. ¿Cuánto sería? Menos 2 menos 2 más 10. Más 6. ¿Qué? Más 6. Más 6. Entonces, de este modo, por la ley de Soto de 1 más de 2 es igual a, perdón, de 1 más de 3 es igual a de 2. Entonces, esta es la manera que yo verifico mediante la ley de October que el ritmo es sinusal mediante el complejo QRS. ¿Está bien? Nada más. Bueno, igualmente, como dijimos, para verificar el ritmo tengo que buscar aparte de la onda B, P, el QRS y el onda T. ¿Cuál es la mejor derivación? B2. Por eso hago B2 largo. Igualmente, tengo que fijarme en B1, B3, fijarme en ADF, ADL y en las derivaciones de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Pero, si de 2 tiene todas las derivaciones, las otras también las van a tener. ¿Hay alguna duda aquí? Perfecto. Frecuencia cardíaca. Yo puedo sacar la frecuencia cardíaca de un electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que verificar aquí? Los cuadrados, tengo que, por ejemplo, en este de 2 largo, voy a trabajar con la onda R. ¿Ya? Entonces, tengo que hacer que la onda R coincida con un cuadradito grande. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, ven esto, ¿no? Esta onda R coincide con el cuadradito grande. Entonces, voy bajando. El siguiente cuadradito grande va a ser 300. El siguiente va a ser 150. El siguiente va a ser 100. El siguiente va a ser 75 y este 60. Entonces, la frecuencia cardíaca está en 60 latidos por minuto. ¿Está claro? Más fácil con esto. Mire, así es. Entonces, ¿qué hago?
En el electrocardiograma tenemos cuadrados pequeños y tenemos cuadrados grandes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Esta es la regla de 300, se llama. Entonces, verifico que la onda R del QRS coincida con el cuadradito grande. ¿Ya? Entonces, la siguiente onda R que cae en el cuadradito grande va a ser 300. La siguiente va a ser 150. La siguiente va a ser 100. La siguiente va a ser 75. La siguiente va a ser 60. La otra va a ser 50. La otra va a ser 43. Entonces, así yo puedo sacar la frecuencia cardíaca. Por eso les mostraba esto. Miren, aquí coincide. Entonces, avanzo. El siguiente cuadradito va a ser 300. Siguiente, 100. 300, 150, 100, 75, 60. Entonces la frecuencia cardíaca está 60 latidos por minuto. A ver, veamos otros. Creo que tengo más ejemplos. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? Ajá. A ver si tengo una taquicardia aquí. ¿Cuánto sería? Aquí. A ver cómo aquí consiga mejor. Este sería 300, 150, 100, 75. Entonces la frecuencia cardíaca está en 75 latidos por minuto. A ver, aquí sería aquí 300, 150, 100, 75. Menos la frecuencia estaría más o menos, yo creo, entre 70. Sí, más o menos vamos sacando la frecuencia cardíaca. A ver otra vez. Aquí. Entonces marcamos 300, 150, 100, 75. O sea, aquí podríamos decir que la frecuencia está más o menos entre 60. Porque aquí ya marcaría 60 más. Yo creo unos 72 por ahí. Pero hay una manera más exacta. Bueno, esta es la manera por la cual nosotros podemos sacar la frecuencia cardíaca. Ahora, como sabemos, un segundo en el papel recorre 25 cuadraditos. ¿Ya? Entonces, en un minuto va a recorrer 25 por 60 serían 1500. Si el QRS siguiente hay 20 cuadraditos, entonces este 1500 lo vamos a dividir en 1500 entre 20 serían 75. Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces, como sabemos, cada cuadradito grande, ¿cuántos cuadraditos pequeños tiene? 25 Sí, por 5. Entonces cuento, aquí va a haber 5 más 5, 10. 10 más 5, 15. 20, 25. Entonces divido 1500 entre 25. ¿Cuánto es? 1500 entre 25. 60. ¿Sí? 60. Entonces la frecuencia cardíaca es 60. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Contar los cuadraditos pequeños. Ahí vamos. Entonces, aquí, ¿qué tienes que hacer? Contar los cuadraditos pequeños. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1500 entre 17, ¿cuánto sería? Entonces la frecuencia cardíaca está en 88.
Es otra manera de sacar la frecuencia cardíaca. Entonces, nosotros podemos de esta manera, de estas dos maneras, sacar la frecuencia cardíaca. Usted agarra el electro y ya sabe qué frecuencia cardíaca tiene. Es por eso, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, solo la onda E cae en el otro cuadradito pequeño, ¿ya? Entonces solo va a haber 5 cuadraditos diferentes. Entonces divido 1500 entre 5, me daría una frecuencia cardíaca de 300. ¿Qué quiere decir esto? Paciente tiene una arritmia que cualquier se mueve. Yo creo que es una fibrilación, es una taquicardia ventricular, que ya puede llegar a una frecuencia cardíaca de 300. Y si yo no hago la desfibrilación, el paciente puede llegar a morir. Lo mismo. Si coincido esta onda L y hay diferencia de 10 cuadraditos, entonces la frecuencia cardíaca está en 150. ¿Por qué? Porque 1500 entre 10 es 150. ¿Ya? Lo mismo, si fueran 3 cuadraditos, serían 15 cuadraditos pequeños. Entonces 1500 entre 15 nos daría una frecuencia cardíaca de 100. ¿Está claro? ¿Está bien, Jesús? ¿Se entiende? Blanca. Está fácil. Entonces, el día de mañana, en la práctica, yo voy a poner electros. ¿Me tienen que decir si es mismo sinusal? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? Ya saben cómo sacar. Ahora sí. Puede ser una taquicardia ventricular, pero eso no te dice que es una taquicardia ventricular. Vos tendrías que analizar todo el electrocardiograma. Por eso, ¿qué? No sirve. Es que hay un montón de taquiarritmias, ¿ya? Bueno, por ejemplo, en mi caso como anestesiólogo, en el quirófano, nosotros antes de dar anestesia, colocamos el electrocardiograma y vemos si el paciente está en ritmo sinusal o no, antes de iniciar. Porque si hay algún tipo de arritmia, el solo hecho de colocar la anestesia, el paciente puede entrar en arritmia o en paro. ¿Ya? Entonces yo siempre verifico que el paciente tenga un ritmo sinusal. Ahora, si veo que hay una taquicardia, por ejemplo, de más de 150, no es sinusal, hay algún tipo de arritmia, entonces en el electro del quirófano solo ves una onda, una sola derivación, puede ver de 1, de 2 o de 3. ¿Ya? Entonces, yo la suspendo la cirugía y pido interconsulta con el cardiólogo. El cardiólogo le va a hacer un electro de 12 derivaciones y ahí él te va a dar el diagnóstico de qué tipo de arritmia es. Eso es lo que te estaba dando como ejemplo. ¿Ya? Porque yo no puedo, digamos, y aparte el cardiólogo que es el que va a hacer el tratamiento y él me va a dar el visto bueno. Después me va a mostrar la historia clínica, paciente puede operarse, riesgo tal. Es por eso que siempre nosotros estamos de la mano del cardiólogo. Gran parte de los accidentes en la anestesiología se dan porque no tienen la valoración por el cardiólogo. Y uno puede ignorar varias cosas. Y todos los diagnósticos de arritmias se lo hacen con las 12 derivaciones. Yo con una sola derivación no puedo hacer el diagnóstico de una arritmia, porque me voy a comer muchas cosas. Bloqueos de rama, bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda, que eso ya es especialidad de cardiología. Bueno, eso no lo voy a preguntar porque eso ya lo voy a llevar en cuarto año. Usted lo que tiene que saber es qué es un ritmo sinusal. Ahora, vamos a determinar lo que es el eje eléctrico. Como sabemos, en el corazón hay vectores. El vector normal va, por ejemplo, de
de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda. Entonces es un vector normal. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para determinar? Por ejemplo, siempre tengo que fijarme en la derivación D1 y ADF. D1, entonces, cuando yo analizo D1 tiene su perpendicular, que es ABF. Entonces va a tener una parte positiva a la izquierda y negativa a la derecha. ABF tiene su perpendicular, que es D1. Entonces va a tener su parte negativa superior y su parte positiva inferior. Entonces, esto es lo primero que yo tengo que saber cuando veo estas derivaciones. Entonces, ¿qué tengo que analizar? Que D1 tiene la perpendicular, o sea, que ABF la divide en dos, una parte izquierda positiva y una parte derecha negativa. ABF, su perpendicular es D1, la divide en una mitad inferior positiva y una mitad superior negativa. Entonces, mediante esta forma, yo voy a determinar el eje eléctrico normal. Entonces, como vemos aquí, un eje eléctrico normal va de menos 30 a más 90. Entonces, este menos 30 de aquí me lo está marcando D2. Y este 90 me lo está marcando D1. ¿Ya? Entonces, esto es un eje eléctrico normal. El eje eléctrico también puede estar desviado a la derecha. ¿Ya? Entonces, este eje eléctrico va de 90 a más 180. Entonces, este está marcado por D1 y ABF, que es 90 a más 180. Este quiere decir que el corazón está lateralizado a la derecha. ¿Ya? Entonces es un corazón verticalizado, es un corazón en gota. Y generalmente se da en las personas con textura delgada. Igualmente, por ejemplo, el día antes que estuvimos en quirófano, el paciente entró con un electrocardiograma normal. Lo único que tenía bradicardia y tenía onda, nos fijamos en D1 después, porque nosotros nos fijamos en el electrocardiograma, se lo diría el cardiólogo. Grado, ¿puede operarse? Grado 2. O sea, grado 2 quiere decir que siempre tiene que estar monitorizado. Entonces, comenzó la anestesia, hicieron una anestesia energía y el paciente hizo bradicardia y ya hizo paro. Y teníamos que reanimarlo. Y nosotros no sabíamos por qué, si el electrocardiograma era normal. Entonces nos fijamos, D1 la onda era negativa, o sea, tenía una onda S negativa. Lo mismo que ABF, tenía onda S negativa. Entonces caía aquí. Era un corazón lateralizado a la derecha. Bueno, también entró una doctora cardióloga y bueno, ella nos decía que posiblemente este paciente había sufrido un infarto a nivel del septo interventricular. ¿Ya? Bueno, nosotros no verificamos esto. Y bueno, más bien que el paciente lo pudimos sacar del paro, ahorita sigue en terapia intensiva, y bueno, sigue en estudio todavía. ¿Por qué se ha producido el paro de este paciente si tenemos el electrocardiograma normal? Luego puede haber un corazón lateralizado a la izquierda. ¿Cuándo se da esto?
cuando está de menos 30 a menos 90. Entonces, aquí estaría dado por D2 y D1, el corazón lateralizado a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón se encuentra horizontalizado. ¿En quién se da esto? En personas obesas. ¿Ya? Le sacas un electro y el electrocardiograma, sacas el eje eléctrico y el corazón está lateralizado a la derecha, el vector. Entonces, generalmente esto se da en los pacientes obesos. ¿A la izquierda o a la derecha? Derecha. Ah, no, a la izquierda. Izquierda. Entonces, cuando está lateralizado a la izquierda, el corazón está horizontalizado. Entonces, esto generalmente se da en los pacientes obesos. Y esta derivación extrema es cuando está en menos 90, menos 180. Yo no te la digo. Entonces, esto es una desviación. O sea, cuando está a menos 90, menos 180. En este caso es una desviación extrema del corazón. Nunca he visto un eje eléctrico desviado a esto, menos 90, menos 180. Yo creo que tendremos que sospechar de un destrocar. El corazón se encuentra al lado derecho. Pero eso ya. Ahora, ¿qué tengo que hacer para sacar el eje eléctrico? Entonces, tengo que primero ver un sistema triaxial, luego un sistema hexaxial. Entonces, el triaxial va a estar dado por D1, D2 y D3. Entonces, vemos que D1 me marca 0, D2 60 y D3 120. Eso sería un sistema triaxial. Entonces, aquí, si yo busco el eje eléctrico de 0 a 60, habría más o menos 58 posibilidades donde yo podría encontrar el eje eléctrico. Lo mismo aquí, si busco de D2 a D3, habría una diferencia de 60, entonces igual habría una posibilidad de encontrar el eje eléctrico, más o menos unas 58 posibilidades. Entonces, como esto es muy grande, voy a dividirlo en un sistema hexaxial. Entonces, aquí aparte entra ABL, ABR y ABF. Entonces, aquí el espacio se reduce en 30. Entonces, dividíamos de menos 30 a 0, de 0 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90 y de 90 a 190. Entonces, aquí más o menos se va a reducir en unas 28 posibilidades de encontrar el eje eléctrico. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer después? Vamos a ir hasta el último para que se nos salga. Entonces, como dijimos, aquí tengo D1. Yo primero voy a verificar la derivación D1. Entonces, D1 tiene su perpendicular, que sería ABF, o sea, ABF divide en 2 a D1. Entonces, D1 tiene una mitad izquierda positiva y una mitad derecha negativa. Pero si yo pongo la imagen ahí de la persona, entonces la mitad izquierda sería positiva, la mitad derecha negativa. Si aquí estaría una persona pondríamos el tórax, ¿me entienden? ¿No es? Una persona de frente. Entonces, la mitad izquierda de esta persona sería positiva y la mitad derecha negativa. Ahora, ABF, la perpendicular que lo divide es D1. Entonces, tendría una mitad superior negativa y una mitad superior positiva. La perpendicular de ABL
es D3. Entonces D3 divide en una mitad superior, sería una derecha, mitad superior positiva y una mitad inferior negativa. D3, su perpendicular que lo divide es AB, en una mitad inferior positiva y una mitad superior negativa. AB, su perpendicular que lo divide es D2, en una mitad superior positiva y una mitad inferior negativa. Lo mismo, D2, la perpendicular que lo divide es ABL, entonces su mitad inferior es positiva y su mitad superior negativa. Entonces, nosotros tenemos que saber mediante estas que la perpendicular de D1 es AB, la perpendicular de ABL es D3 y la perpendicular de ABL es D2. Entonces, lo mismo pasa aquí. De ABL es D1, de ABL es D1, de D3 es ABL y de D2 es ABL. ¿Por qué? Porque esto tenemos que saber para sacar el eje eléctrico. Entonces sabemos que de D1 su perpendicular es ADF. De ABL, ¿cuál es su perpendicular que lo divide en dos? ABL. De 3. ABL. Entonces, como ves aquí, de ABL es D3. De D2, ABL. ABL es la que le divide en dos. De ABF D1. es D1. Y así, entonces nosotros tenemos que saber cuál es la perpendicular que divide, ya sea la división D1, D2, D3, o ABL, ABL o ABF. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Si las ondas, las derivaciones unipolares o bipolares, ¿ya?, son positivas o son negativas. ¿Ya? Entonces sería una onda, no tengo aquí. Entonces, una onda positiva sería así. Ahora, también tenemos que verificar si es una onda bifásica. ¿Qué quiere decir bifásica? Que tiene una onda positiva y tiene una onda negativa. Es una onda bifásica. Y también una onda isodifásica. ¿Qué quiere decir una onda isodifásica? Que tanto la parte positiva y negativa son iguales. Uno cuenta los cuadraditos y la onda L y la onda S van a tener la misma amplitud. Entonces, tenemos, pero bifásica. Tiene una onda negativa y una onda positiva y negativa, pero no son iguales. Puede ser más la positiva o puede ser más la negativa. Eso es bifásica. Pero isodifásica es cuando las dos tienen la misma amplitud. ¿Ya? Entonces tenemos que saber la morfología que podemos encontrar en estas ondas, de esta manera. Entonces, vamos a analizar esto. Por ejemplo, yo tengo ABL, que es isodifásica. ¿Qué quiere decir isodifásica? La positiva y negativa son iguales. Yo agarro el vector y cuento los cuadraditos. Entonces este vector me habla de ABL. Entonces, si tengo una onda isodifásica, yo cuento los cuadraditos. De aquí tengo 4, de aquí tengo 4. Entonces son iguales, tanto la L como la S.
y buscamos su perpendicular que es de 2. Entonces, la perpendicular de ABL es de 2 porque la divide en una mitad positiva y una mitad negativa. Entonces yo tengo que verificar si D1 es positivo. El eje eléctrico se encuentra entre 90 y menos 90, si D1 es positivo. Entonces yo voy al electrocardiograma y verifico en D1. ¿Cómo voy a saber que es positivo? Porque la onda R es mayor que la onda S, ¿ya? Tiene una amplitud mayor. Entonces, como la perpendicular de D1 es a BF, entonces sabemos que el eje eléctrico se va a encontrar entre 90 y menos 90. Entonces, el eje se va a encontrar como es, se va a encontrar en el lado izquierdo. Luego verifico que ABF es si es positivo o negativo. Entonces, voy a ver en el electro ABF. Entonces, ¿qué voy a ver en el electro? Que la onda R es mayor que la onda S, o solo encuentro la onda R, ¿ya? Entonces yo sé que es positivo. Entonces verifico si la onda ABF es positiva, la perpendicular es de 1. Entonces el eje eléctrico se encuentra entre 0 y 180. Por lo tanto, el eje eléctrico se va a encontrar en D2, en más 60 grados. ¿Por qué? Porque su perpendicular, porque la isodifásica se encuentra en ABL. ¿Y cuál es su perpendicular de ABL? De 2. Entonces, yo sé que el eje eléctrico se encuentra en 60 grados. ¿Está bien? ¿Vale? ¿Se entiende? O ya te perdí. A ver, ¿cómo hacemos nosotros para que sea más fácil de entender? ¿Cómo hago yo? Porque agarro el electro y veo así, ya está, ya sé dónde está. Entonces, ¿qué hago primero? Voy a ver D1, si es positivo o negativo. Si es positivo, como aquí, entonces se encuentra en el lado izquierdo. Voy a ver ABF. Si es positivo, se encuentra en el lado inferior. Entonces yo sé que el eje eléctrico se encuentra en la mitad inferior izquierda. Y como ABL es isodifásica, o sea que la parte positiva y negativa son iguales, ¿dónde va a caer su vector? En su perpendicular. Por lo tanto, el eje eléctrico se encuentra en D2. ¿De acuerdo? Más o menos. O sea que aquí donde lo complicado de saber las perpendiculares. Si ustedes saben cuáles son las perpendiculares, se van a ubicar más rápido. Por ejemplo, aquí T3 es isodifásica. Entonces, ¿qué quiere decir que es isodifásica? Que tanto como positivo y negativo Son iguales. Ahora, ¿cuál es la perpendicular de D3? Aquí está D3. Esta. A ver. Es A ver.
3, ¿cuál es? ABL. A, B, L. Entonces, aquí es ABF, me equivoco. Si ABF y D1 son positivos, el eje eléctrico se encuentra, o sea, en la mitad inferior izquierda. Por lo tanto, como esto es isodifásico de 3, su perpendicular va a estar en ABL. El eje eléctrico está en 30. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Entiendes? Ya. ¿Qué tienes que verificar primero? Siempre D1 y ABF. Si son positivas o son negativas. Si las dos son positivas, ¿ya? Generalmente casi todos los electrodos que usted va a leer son positivos. ¿Ya? Entonces, si las dos son positivas, el eje eléctrico siempre se va a encontrar en la mitad inferior izquierda. ¿Ya? Entonces, me dice aquí que isodifásica es de 3. ¿Cuál es la perpendicular de D3? Aquí está. Aquí está. La perpendicular de D3 a B. Entonces, su eje eléctrico se encuentra en ABL. Sería aquí en más 30. Nada más. Su eje eléctrico está en más 30. Entonces, esto es cuando es isodifásica, es fácil. Usted encuentra la isodifásica, directamente se fija D1 a BF y saca el eje eléctrico. Esto también puede... Vamos a ver. Doble ahora. Bueno, nos vemos mañana en la práctica para que veamos todo esto.